Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? estás? Muy bien. Gracias por estar en el programa. Al contrario, gracias a vos, José. Es un momento particular de un tipo de la política. Vamos a hablar ¿cómo ves la situación a nivel nacional? Un momento muy particular después de unas elecciones en donde el gobierno, bueno, salió fortalecido. Sin duda, yo en primer lugar creo que estoy convencido que en las elecciones no siempre ganan los mejores y no siempre pierden los peores, pero que hay que saber escuchar bueno, la voz de las urnas, ¿no? La voz del pueblo, y evidentemente los sectores de la oposición, aquellos que no nos sentimos contenidos por el gobierno de Cambiemos, y más allá de mi pertenencia al radicalismo, bueno, tenemos que ser también muy inteligentes y abrir muy bien los oídos y tratar de interpretar el voto de los ciudadanos, ¿no? Que eso creo que es lo más difícil. Y a priori, ¿qué interpretación haces? Mira, yo creo que el gobierno de Macri tiene algunos logros que son importantes, más allá de las diferencias que tengo. Me parece que está dando señales fuertes de que hay intenciones de enfrentar a la narcocriminalidad. Me parece que no es una postura, y creo que se está haciendo lo que no se hizo en Argentina en mucho tiempo. No son cuestiones gestuales, sino que se está dotando al país de tecnología. Ahora se va a hacer todo lo que es cubrir el espacio aéreo con radares, que por mucho tiempo se reclamó y no hubo gobierno o Estado, sí, gobierno nacional que lo haga, y lo están haciendo. Me parece que la justicia no tiene la presión que tenía en otros momentos, o por lo menos los jueces no reciben presiones del poder político, y eso obviamente que es importante. Y me parece que después lo que hacen es que comunican muy bien. Creo que, ¿sí? Yo creo que sí, que es el voto. Yo, a ver, no quiero ser irrespetuoso porque obviamente no soy sociólogo ni psicólogo, pero me parece que hay mucho de componente de voto emotivo más que racional. Me parece que Pero gente... Cristina le votó el 54% también. Digo, si se trata de comunicar, entonces también comunicaba bien Cristina. No, para mí era pésima comunicando Cristina, honestamente. ¿Ah, sí? Para mí era pésima, sí. Mirá que todo el mundo dice, pero qué bien que habla Cristina, qué oradora. No, bueno, yo coincido con vos, pero sí, viste que muchos dicen... Sí, eso es cierto, pero ahora, para mí no comunicaron bien. Pero si pasa por la comunicación, si pasara por la comunicación, vos decís, bueno, en gran parte el éxito de Cambiemos tiene que ver con la comunicación. Y al mismo tiempo decís, Cristina era pésima comunicadora y la votó el 54% del electorado. ¿Y entonces? Digo, no es el único componente. Digo que en este corto tiempo Cambiemos logró comunicar muy bien, en términos de... en primer lugar, de lo que representa el gobierno kirchnerista, que mucho de lo que se plantea obviamente tiene parte de verdad, y mucha otra es también parte de relato. ¿En qué tiene parte de verdad? Y en lo que es la matriz, por lo menos la matriz que había y los nichos de corrupción que había. En eso me parece que, si bien es la justicia la que debe determinar las responsabilidades de los distintos funcionarios, me parece que en eso está planteando lo que todo el mundo reclamaba, ¿no? Que vayan presos y que se haga justicia todos aquellos que delinquieron, ¿no? Que se llevaron del Estado fondos públicos y que fueran parte del circuito de la corrupción. Yo creo que falta un paso fundamental, y que es el empresariado. Yo no comparto lo que dijo Carrió, porque alguna vez me lo dijo un empresario, que si en este país no te corrompes y no sos parte de la corrupción y no pagás una coima, no trabajás con el Estado. Y la verdad que me pareció obviamente una barbaridad, más allá que sea un dato a lo mejor de la realidad en ese momento. Y no comparto lo que dijo Carrió. ¿Qué dijo Carrió? Carrió justificó, dijo que los empresarios de otra forma no hubiesen podido trabajar, y como que los excluyó de las responsabilidades que tienen en el circuito de la corrupción. Y en cuanto... Me parece que culturalmente hay un sector del empresariado argentino que entiende que las cosas se arreglaban también así, con tráfico de influencia, ofreciendo coima o poniendo coima cuando se la pedían, ¿no? Desde algún escritorio del Estado. ¿Y en qué hay relato? Dijiste parte de verdad y parte de relato en cambio. No, el relato de que todo lo que se hizo en el gobierno anterior fue malo, digamos. Hoy Macri se sostiene
o el gobierno de Cambiemos se sostiene por el endeudamiento. Y eso es posible porque el gobierno kirchnerista dejó un país sin deuda. Y la política de desendeudamiento fue importante y nunca escuché, digamos, a Cambiemos reivindicar esa situación. Muchos gobiernos quieren tomar deuda cuando llegan y no lo pueden hacer porque no califican, porque tienen un nivel de endeudamiento muy grande. Hoy la deuda que está tomando el gobierno nacional, en principio, fue para cubrir el déficit y ojalá se pueda empezar a tomar deuda para invertir en obras públicas. Yo particularmente no demonizo que el Estado tome deuda, que los gobiernos tomen deuda, siempre y cuando esa deuda sea para adquirir bienes de capital o invertir en obra pública. ¿En algún punto, en alguna medida, te sorprendió para bien Cambiemos? ¿Pensabas que iba a ser otra cosa este gobierno? No, ¿No? la verdad que no me sorprendió. ¿Te sorprendió para mal o no te sorprendió? No, no me sorprendió. Está haciendo... Sí me sorprendió esta cuestión que te dije, estas dos valoraciones positivas que hago, pero después todo lo que es la política económica no me sorprendió, ni para bien ni para mal. Obviamente que lamento que las recetas sean las mismas, que hayan llegado auditores del Fondo Monetario Internacional. A mí la verdad no me hace gracia porque eso tiene que ver con la pérdida de soberanía económica. ¿Te sentís más cómodo si yo pusiera, viste, como una balanza dentro de lo que es la mirada del país de la gente que integra Cambiemos o el kirchnerismo? No, te lo pregunto porque en algún momento yo recuerdo en Santo Tomé se decía, bueno, pero el Pablo tiene mucha gente que viene del kirchnerismo, como que hay cierto feeling. ¿Dónde te ubicás? No, mucho más... ¿Te lo preguntaron alguna vez? Sí, pero mucho... Y la contesto sin ningún tipo de temor, mucho más cómodo con los sectores que son de la izquierda, del kirchnerismo, del peronismo, porque no todo el peronismo es igual. Igual que dentro del radicalismo. A ver, yo en el radicalismo digo de la militancia, no hablo del votante radical. De la militancia, de la dirigencia, hay un componente muy grande dentro del partido que están absolutamente consustanciados con una práctica política que está lejos de contenerme y representarme, que tiene que ver con lo pragmático de decir, bueno, nos ubicamos acá porque Cambiemos hoy tiene fortaleza electoral y nos garantizan los resultados electorales. Ahora, vos decís, me siento más cómodo volcado un poco hacia la izquierda. Digo, con las políticas. Está bien, pero dijiste el kirchnerismo o el peronismo. Sí, o el alfonsinismo. Está bien, pero hace un ratito reconocías, hablabas de la corrupción que hubo en el kirchnerismo. Sí, obviamente. Digo, ¿no incomoda sentirse más cómodo con un sector que demostró ser corrupto? Porque yo, a ver, no digo que el kirchnerismo no cometió errores y que no hubo corrupción. Pero digo, en la política no se puede definir pendularmente como los argentinos hacemos generalmente con los cambios de gobierno. Me parece que hay que valorar todo el gobierno. Y creo que en políticas sociales y en políticas económicas fue superador el gobierno anterior que a lo que representa Cambiemos. Ahora, eso no significa de que yo quiero que vuelva el kirchnerismo. Lo que digo, Argentina tiene un gran desafío que es construir obviamente una república, pero con soberanía política y económica. Y este gobierno lo que está haciendo es lo contrario, realmente está haciendo lo contrario y el tiempo lo va a demostrar. Lo que dijiste recién del kirchnerismo a mí me sonó, yo sé que no es así, pero pudo haber sonado como roban pero hacen. No, yo hablo exclusivamente de lo que son la recuperación de derechos y el respeto de derechos ciudadanos que este gobierno por lo menos lo están poniendo en discusión y mucho de ello en tela de juicio. Yo creo que la democracia y lo que es una república debe garantizar la igualdad de derechos, la inclusión y la justicia. El gobierno anterior no garantizó todos los derechos. Este gobierno tampoco lo garantiza y hay que trabajar para tratar de que nuestra república se parezca a las repúblicas que admiramos o aquellos modelos de gobierno que permanentemente desde Argentina se comparan y se dicen que son buenos gobiernos. Desde gobiernos europeos. Sí, a ver, ¿cómo me gustaría ser parecido a...? Bueno, sí, claro, sí. Pero acá estamos, ¿sabés qué es? 45 millones de argentinos. Yo digo, independientemente de la diferencia y demás, en Latinoamérica creo que Uruguay es un país que
que mantiene una república muy ordenada y que no ha tenido, por lo menos en los últimos años, independientemente de quién gobierne, me parece que hay políticas públicas que se mantienen en el tiempo, hay política de Estado. A mí me parece que en Argentina, los ciclos en Argentina, cada vez que termina un gobierno y empieza otro, parece que nace la república nuevamente. La construcción total, se sobre la ruina, claro, de lo que quedó. Y la verdad que yo no veo que el país haya sido una ruina. Sí creo que Argentina necesita en forma urgente recuperar culturalmente la honestidad en todos los campos, porque está claro que nuestro país es un país que hay corrupción por donde camines. Sigue habiendo, ¿no? Digo, porque sí, por desde la supuesto. política se reclama honestidad y a veces uno ve que hay vínculos notables entre la política y los deshonestos. Sí, sí, sin duda sigue habiendo sí. y creo que y así seguirá. Y la única forma de ir por lo menos bajando esos niveles de corrupción es que haya justicia y que la propia política expulse a los corruptos, y eso no pasa. A ver, y volviendo al gobierno anterior, que haya militantes o que haya legisladores que defiendan el debido, me parece que no es positivo para la recuperación justamente de la República y este camino de transformación de esas pautas culturales y demás. A ver, todos los intendentes supimos siempre, a mí me tocó ser intendente en la época kirchnerista y nunca tuve una obra en la ciudad de Santo Tomé. No tenías una obra. Nunca tuve una obra financiada por el gobierno nacional. ¿Nunca? Nunca. La única obra del gobierno nacional es un Promeva que había sido adjudicado al intendente anterior, a Chiche Piaggio. ¿Hacemos un corte? O sea que yo lo único que tuve que hacer es ejecutar lo que faltaba, porque aparte estaba iniciada la obra. En 12 años ni una obra. No, nada, ni una. Para Santo Tomé. Ni una. Y bueno, que no tengamos obra tenía que ver con que el gobierno nacional no se la daba a cualquiera, por un lado, y por el otro lado porque algunas condiciones que te ponían no las aceptamos, y eso es así. Hacemos un corte y después me contás. Dale. Bueno, hablamos en el bloque anterior, fuimos, arrancamos por la macro y terminamos con que en 12 años el kirchnerismo nunca solventó una sola obra en Santo Tomé, y terminaste diciendo había condiciones que nos ponían con las cuales no estábamos de acuerdo. Y la condición más importante es que el gobierno nacional aprobaba una obra y pretendía que la licitación lo haga el gobierno local, se transferían los fondos, sí. Y la licitación la tenía que hacer el gobierno local, sí. O sea que la responsabilidad de la licitación era del gobierno local, las inspecciones generalmente no lo hacía un inspector del gobierno local, te ponían un inspector, y generalmente había una persona que era quien te acercaba a la obra que se quedaba con un porcentaje. Para. Eso te lo puede decir. Pero vos estás diciendo entonces. Pero No, pero le buscaban la forma para que. Pero vos estás diciendo, para que te den una obra, vos tenías que hacer la licitación, vos tenías que hacerte cargo, pero te mandaban a alguien para decirte estas son las condiciones. Sí, y aparte había personas que acercaban obras. ¿Personas del gobierno nacional de Buenos Aires? Algunos eran funcionarios, otros no y demás, te acercaban, te decían, existe la posibilidad de hacer vivienda, existe la posibilidad. Por ejemplo, nosotros vivienda de lo que es sueño compartido nos vinieron a ofrecer, tampoco quisimos. Pero te decían directamente, una parte tiene que quedar acá. Un porcentaje era. Un porcentaje. Lo que pasa que escucha, pero pará, ¿qué venir, porcentaje? No, el 10 o el 15, y te decían que era práctico. Yo no puedo creer que me estés contando esto. Pero sí, pero aparte lo que pasa es que a lo mejor nadie se anima a contarlo, ¿Y por qué ¿cuál no es el tema? A ver, ¿y qué pasaba si vos decías, desde la ciudad de Santo Tomé, en el interior del interior de la provincia de Santa Fe, denunciamos que me piden el 10 o el 15 para hacerme una obra en la ciudad? ¿Sabés por qué? Porque nunca te sentabas con un funcionario de primera línea a charlar eso. Mandaban a 4 de copa. Se presentaba alguien y decía, soy fulano de tal, acerco esto es concreto, hay posibilidad de hacer esta obra y demás. Y eso lo saben. Sí, hay nombres aparte. Sí. Acá en la región hay nombres de personas que hacían eso. ¿Que viven acá? Que son de la región. Yo no salgo de mi asombro. Te agradezco tu honestidad, de verdad. No, pero aparte lo decimos con tranquilidad porque no, ya sé, si no, no lo diría, no tenés una pistola en la cabeza. Lo que es cierto que no, a ver, en un esquema de presentación de prueba y demás uno no lo tiene. Claro.
vos tenías que avanzar y materializar. Entonces cualquiera tiene derecho a decir lo que vos estás diciendo no es cierto. Pero si todos los intendentes darían testimonio, te puedo asegurar que a todos les pasaba lo mismo. Y que todas las obras que bajaban venían en esas condiciones, tampoco lo puedo asegurar. Depende también la cartera, porque cada ministerio era, por lo menos lo que yo tuve como experiencia, cada ministerio era una isla, no es la cercanía como la tenemos con el gobierno provincial. Yo te puedo asegurar que con el gobierno provincial no había obra que se ejecute en Santo Tomé que no la apruebe el gobernador. Y la aprobaba el gobernador porque el gobernador con Fati, ahora pasa lo mismo con Miguel Lichi. Porque el gobernador es quien autorizaba las obras, quien tiene contacto con los ministros permanentemente. Con el gobierno nacional salía una obra por un ministerio y te puedo asegurar que muchas de esas obras de Presidencia de la Nación no estaban ni enteradas. Y esto es así porque bueno, el Estado es distinto y es un Estado mucho más grande. Pero también tiene que ver con la forma de conducir y cómo se determinaban la distribución de las obras Estoy públicas. pensando en obras que se hicieron Por ejemplo, en otras en los últimos años, si yo quería una obra, y esto sí lo digo, lo puedo declarar en cualquier lado, si me llama un juez lo hago. Atención, si señores yo, jueces. Si yo quería una obra, tenía que hablar con Alejandro Ramos. Alejandro Ramos, de Eso es así. Alejandro fue intendente de Ganadero Baigorria y después fue secretario de Transporte después que se fue Jaime. Sí. Pero él tenía un vínculo muy fuerte con Julio De Vido y si vos querías una obra, tenías que hablar con él. Él era quien autorizaba con Julio De Vido las obras que se hacían en la provincia de Santa Fe. Yo no te digo que Alejandro Ramos lo hacía en todo el país. En la provincia de Santa Fe, vos tenías que hablar con Alejandro Ramos. Esas mismas obras por las cuales te pedían una cometa. La totalidad de las obras, la totalidad de las obras. La totalidad de las obras, él era quien autorizaba. Vos sabés que yo puedo titular, Alejandro Ramos no. estaba vinculado con el pedido de Colma. No, porque nunca me pidió él. Nunca, no, pero venían 4 de copas. Sí, pero no venían en nombre de él. Esto fue en la primera etapa. Alejandro fue en los últimos 2 años. Lo que yo te estoy contando. ¿Y venían en nombre de quién? De distintos ministerios. Venían por su lado. Después, al principio, cuando venían desde vivienda, mucho de vivienda. Y esto, por eso digo, los intendentes de la región lo saben a esto. Por algo no se hacía, que aparte vivienda, el circuito para construir vivienda es con el gobierno provincial. Sí. Vos acordate que del Plan Federal de Vivienda, Santa Fe dejó de recibir. No venía un mango. Por eso, y lo poco que recibía lo hacían directo desde el gobierno central con los intendentes. Y no venía porque los intendentes o la provincia no aceptaba esto de toma un 10, toma un 15. Yo creo que sí, que en parte sí. Qué locura. Vos estás impulsando ahora un proyecto para transparentar las campañas. Las campañas. Sí. ¿Cuál es la idea? Primero, ¿sabes por qué te pregunto? Porque probablemente uno dice, toda esa plata se la robaban, pero ¿qué hacían con tanta plata? Y no es que se la guardaban en el bolsillo, supongo que también lo usaban para hacer política, para hacer campaña. Creo, ¿no? Que porque Argentina, estamos hablando de miles de millones de dólares. Hasta que no se blanquee el financiamiento de los partidos políticos, a ver, hoy es parte del problema de la corrupción, tiene que ver con la falta de tener una ley de financiamiento de partidos políticos. ¿Y qué propones? Yo estoy convencido que cuando demos un paso va a mejorar muchísimo la lucha contra la corrupción. Tu propuesta es un proyecto de ley en la provincia. En la provincia. Primero para garantizar igualdad de condiciones, que todas las listas de todos los candidatos tengan un piso garantizado en televisión, medios gráficos y en radio y callejero. ¿Eso no pasa? No pasa. ¿En radio, en televisión? No, esa para las elecciones nacionales. Las nacionales. Pero la provincia también paga Está algo. funcionando muy bien, sí, pero no es buena. ¿No? Te diría que es pésimo, discúlpenme. ¿Por qué? Los responsables. Porque son segundos que no existen y a diferencia del... Primero que no hay un fondo especial y a diferencia del gobierno nacional, el gobierno nacional no paga los espacios. No los paga. Los medios lo tienen que ceder. Como las licencias la da el gobierno nacional puede exigir a partir de una ley, es como una carga pública que tienen los medios y para los momentos de elecciones tienen que brindar un espacio y que son espacios que te garantizan un piso para todos los candidatos y funcionan muy bien. Yo las 2 experiencias que tuve como ¿Y en la provincia, en cambio, paga el gobierno provincial? A los medios y los segundos prácticamente son inexistentes. Igual hay una cosa muy rara. Vos, candidato, querés pautar en un programa de televisión o de radio, no podés porque lo paga la provincia,
pero querés pautar en el diario papel y podés. Sí, podés. O sea, hay un desequilibrio, Sí. Una competencia desleal. Totalmente, y aparte hay utilización de recursos del Estado, los oficialismos, hasta que tampoco se transparente eso y se reconozca que la ¿Vos lo hiciste mayoría- mientras eras intendente? No, la verdad que no. ¿No? No. ¿Y de dónde sacan? A ver, digo los oficialismos. Corral es oficialista, Lifchi es A ver, gobierno, todos los Lifchi es gobierno, vos partidos, fuiste gobierno, sí. Macri lo es. Y vos decís, se utilizan fondos públicos para la campaña. Entonces, pero después nadie es, entonces ¿quién es? ¿A quién te referís? No, a ver, primero, si todos los partidos tienen por tradición que los funcionarios hagan un aporte. Sí. Nosotros lo tenemos por carta orgánica. Está bien. A mí me descuentan En de mi el sueldo de radicalismo. diputado, sí, eso directamente nosotros se descuenta por planilla, pasa a la tesorera, Súper transparente. eso Bien. funciona muy bien. Después hay otros partidos que no aportaban, No sé, bueno, sí. fueron públicos eso. Eso es a nivel partido. Después cada grupo interno, nosotros tenemos un sistema donde también hacemos un aporte de nuestro salario y juntamos plata. Y también tomamos crédito, en todas las campañas tomamos crédito, en todas las campañas. Cuando fui intendente, Sí. cuando no fui intendente, hace 20 años que cada 2 años sacamos un crédito Sí, y no, lo saldamos. muchos hacen lo mismo, ¿no? Sí, no nosotros, Yo no, muchos. Acá en la muchos. ciudad. Sí. ¿Cuál es el tema? A ver, nosotros estamos proponiendo 2 cosas que nos parecen que son fundamentales. La primera, que haya un cuerpo de auditores. Muchos van a decir, ¿necesitas un cuerpo de auditores? Sí, porque es imposible poder controlar el gasto que tienen las distintas agrupaciones políticas y demás. Que tiene una conformación específica, estamos proponiendo que sea por oposición y antecedentes. Después que todos los movimientos que se hagan en una campaña electoral se hagan mediante una cuenta bancaria en Banco Nación. Y lo más importante para nosotros es que no se pueda aceptar fondos de personas jurídicas o empresas, únicamente de personas físicas. Y tienen un tope de aporte. Vos, si querés aportar por simpatía política A la campaña de Fabián Paloliver, sí. Vos vas a poder aportar hasta un monto que está determinado a partir de tus ingresos. Un mensuales. porcentaje de mis ingresos. Exactamente. ¿Ese proyecto ya fue presentado? ¿Va a ser presentado? No, fue presentado. ¿Qué logramos con eso? A ver, primero saber quiénes aportan en la campaña. Si se aprobara, ¿no? ¿Qué objetivo se persigue con eso? Sí, claro. Que no pongan plata empresarios que después nadie pone gratis para un candidato si no va a pedir un favor. Siempre el aporte que se hace es directamente proporcional ese aporte al favor que después pide. Generalmente son favores. ¿Por qué digo favores? Porque son expedientes que piden que se muevan rápidamente y terminan condicionando al funcionario que asumió ese compromiso con ese empresario. Eso para nosotros es lo más importante. Y lo otro es, la tercera línea de proyecto de trabajo es la que el Estado haga un fondo especial que se discuta en el presupuesto anual, que se discute en la legislatura, y con ese fondo se pague la publicidad de las listas. Yo sé que el común de la gente va a decir, ¿por qué lo tiene que pagar? Lo tenemos que pagar entre todos, que cada candidato se lo pague. Bueno, señora, sepa que los candidatos muy pocas veces ponen plata de su bolsillo. Y eso también es así. Es verdad. Fabián, se me fue el programa, volando se me fue el programa. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Sí, muy amable. Gracias a vos.